Buenos días amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que maravillosamente, felizmente, completamente. Mi nombre es Oscar Sánchez, Master Coach con programación neurolingüística y reconversión. Bienvenido a este directo. Gracias por estar aquí en la transmisión. Escribe desde donde nos estás viendo, sintiendo y escuchando. Y bueno, estamos en el episodio número 58 de estas transmisiones que hacemos todos los días en vivo en PNL Live Club. Entonces, aprovéchalo para que hagas tus preguntas, para que dejes tus comentarios, escribe desde donde nos estás viendo y aquí estás recibiendo coaching con programación neurolingüística completamente gratis, ¿verdad? Entonces, aprovecha la transmisión y hoy el tema precisamente es igual seguir trabajando con nuestra mente, que es la que crea nuestra realidad. Y un tema clave, pues, es el de la esclavitud, ¿no? Salir de esa esclavitud mental donde muchas veces, alguna vez te pudiste haber encontrado, o quizás estés en esclavitud mental y ni siquiera te des cuenta. Ese es un tema muy interesante que hay que reflexionar. Y bueno, este tema de la esclavitud es muy interesante porque hay un relato bíblico que precisamente habla sobre el tema de la esclavitud, que es en el libro del Éxodo, a la salida de Egipto, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que había estado esclavizado por generaciones y generaciones. El pueblo de Israel había estado esclavizado por faraones despiadados que los hacían trabajar largas jornadas de trabajo, en condiciones, pero verdaderamente lamentables, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel estaba esclavizado por generaciones y generaciones y estaban sometidos por el faraón, por varios faraones. Entonces llega un momento donde se da la posibilidad de salir de Egipto, llega Moisés, y él liderea a todo el pueblo de Israel para por fin salir de esa esclavitud. Entonces, cuando salen de Egipto, hacen un desvío para escapar del faraón que iba persiguiéndolos porque quería acabar con todo el pueblo, ¿no? No iba a dejar prisioneros, iba a matar a todos. Entonces, llega un momento donde a pesar de que ya habían salido de la esclavitud, había personas que se seguían quejando, ¿no? A pesar de que ya habían salido de la esclavitud, había personas que se quejaban y decían, estábamos mejor cuando estábamos esclavos en Egipto, mejor nos regresamos, es que no sabes para dónde nos vas a guiar. Entonces había gente que a pesar de que estaba esclavizada y había salido de la esclavitud, se seguía quejando, ¿no? O sea, ya no era ahora un faraón el que los dominaba, sino ahora ellos mismos se quejaban de que ahora que ya no estaban en la esclavitud, se querían regresar. Entonces eso es increíble, ¿no? Pero realmente este cuento, esta metáfora, esta historia del libro del Éxodo, es una metáfora codificada donde hay elementos claves, ¿no? La salida de la esclavitud, la salida de Egipto, donde Egipto viene siendo la realidad física, el mundo físico, que ayer ya les platicaba que somos esclavos, nuestra alma está encerrada en este cuerpo limitado, en este cuerpo físico. Somos esclavos de los 5 sentidos, de la realidad física, porque ya les explicaba ayer que nuestros 5 sentidos están más hechos para no ver, para no sentir y para no escuchar, que para ver, sentir y escuchar, ¿no? Entonces, de entrada, ahí hay una esclavitud. Entonces, Egipto, metafóricamente, la clave de esa metáfora es esclavos de la realidad física, ¿no? Luego viene el concepto del faraón, el faraón que era el que ponía a trabajar al pueblo de Israel así a marchas forzadas, y esa metáfora, el mensaje oculto del faraón es precisamente el ego, ¿no?
ese ego tirano, ese yo, ese ego que nos genera precisamente que estemos esclavos en nosotros mismos, esclavos en nuestra mente. Entonces, salir de Egipto es salir de la esclavitud, primero de la ilusión del cuerpo de los 5 sentidos, ¿no? Y después de la esclavitud de nuestro ego, de la esclavitud de nuestro yo, que puede que nos esté haciendo perder muchas cosas valiosas en nuestra vida, ¿eh? Puede que el yo, el ego, te esté generando una ilusión de que vas bien, pero realmente solo es cuestión de tiempo para que empieces a perder cosas muy valiosas en tu vida. Y a veces somos esclavos del ego cuando somos esclavos del miedo, cuando somos esclavos de la ira, cuando somos esclavos de la competitividad, creer que no hay suficiente y que tenemos que competir con los demás. Ese es un mundo de esclavitud también, porque evidentemente es un mundo de abundancia, pero al tener miedo creemos que no hay suficiente y empezamos a competir los unos con los otros. Entonces, esa es una esclavitud, la esclavitud de la mente, esa esclavitud que nos genera miedo, impaciencia, inseguridad, baja autoestima, egoísmo, envidia, ansiedad, impaciencia, intolerancia. Entonces, aunque ya hayan pasado miles de años desde la salida de Egipto del pueblo de Israel, pues la verdad es que muchas personas todavía no son libres, ¿no? Parece que todavía siguen esclavos de ese cuerpo físico llamado Egipto, de esa ilusión de los 5 sentidos llamado Egipto, y también del ego, esclavos del ego, ¿no? Ese faraón que todavía sigue dentro de nosotros, el ego, y que a veces ni siquiera le ponemos caso. Entonces es muy importante revisar de qué eres esclavo y definitivamente ya salir de esa esclavitud, ¿no? Ir hacia la libertad, a la libertad personal. Entonces, saludos amigos, gracias, un gran abrazo para Gloria González, gracias. Saludos, Ceci, Inés, un gran abrazo para ti también. Gracias a todos los que están aquí en la transmisión. Entonces, vayan revisando. Esto es una toma de conciencia que tienes que hacer en ti mismo, en ti misma. ¿Cuál es tu faraón, no? ¿Cuál es ese faraón que te tiene esclavizado, ese ego que te tiene esclavizado? Revisa, haz una lista, por favor. Haz una lista si hay personas que, por ejemplo, el ego los tiene atrapados en el mundo material, su ego está basado en obtener, en acumular riquezas que realmente nunca las van a utilizar para el bien de los demás, en acumular autos, en acumular ropa, en acumular cosas de lujo, de poder, acumular una posición social. Entonces, es una ilusión porque pareciera que es la felicidad, pero realmente no es la felicidad, que es muy distinto a tener una vida de prosperidad auténtica, ¿no? La prosperidad auténtica es que tienes todo lo necesario para ir cumpliendo tus metas, para ir cumpliendo tus sueños, para viajar, para ir a comer, a cenar con tu familia, para darles algún regalo a tus seres queridos, para tener una vida de plenitud, ¿no? Pero cuando el ego te domina a este tipo de personas es cuando se vuelven acumuladores, ¿no? Acumuladores, prácticamente dejan de disfrutar esa parte material. Entonces, ¿en dónde te tiene preso el faraón, no? ¿Dónde te tiene preso el ego? Hay personas que están atrapadas ahí. Hay personas que están atrapadas, por ejemplo, son esclavos de sus caprichos, de cómo reaccionan ante una situación, de repente muy egocéntricos, con miedos, con dudas, incluso a veces hasta prisioneros de la percepción que los demás tienen sobre nosotros, ¿no? Entonces ahí también esclavos del ¿y qué dirán? Esclavos del, ay, ¿qué van a decir de mí?
esa es una parte también del ego que ya habíamos platicado en transmisiones pasadas, ¿no? Entonces, revisar en dónde estás esclavizado en este momento, ¿no? Estás atrapado por el faraón de tu trabajo, por el faraón de tu carrera profesional, estás amordazado en tus relaciones personales, en tu matrimonio, esclavo del mundo físico que te rodea. Entonces, el solo hecho de tomar conciencia ya tienes una gran ventaja, ¿no? Y después de eso, pues combinarlo con una de las claves para salir de la esclavitud, que precisamente es que una de las claves para salir de la esclavitud es precisamente la certeza. Una de las claves para salir de la esclavitud es la certeza. E incluso ahí la certeza absoluta de que conoces cómo funcionan las leyes naturales, de que conoces que con tu mente puedes crear la realidad, de que conoces el método para que desde el mundo sutil se manifieste al mundo físico. Cuando tienes esa certeza de las herramientas que nos ha dado Dios para crear la realidad, cuando tienes esa certeza de que va a suceder, cuando tienes ese amor propio en ti, esa certeza de que lo vas a lograr, entonces comienzas a salir de la esclavitud, comienzas a ser libre del ego, ¿no? Porque el ego o el yo te va a hacer creer que no es posible, que no puedes, que no sabes, que no tienes, y te frena en tus metas y en tus objetivos, ¿no? De hecho, la clave de la certeza también está ahí en el mar Rojo, ¿no? Cuando salió el pueblo de Israel, porque llega un momento, a lo mejor has visto alguna película de los 10 mandamientos o más recientemente la película, por ejemplo, creo que se llama Exodus, de Reyes y Dioses. Hay una escena donde la única manera de salir de la esclavitud era atravesando el mar. Tenías que atravesar el mar porque detrás venía el faraón que iba a echarse a todo, a los 400,000 israelitas, ¿no? Que iban camino a la libertad. Y la única opción era atravesar el mar. Pero la lógica de tus 5 sentidos decía, no es posible. Si atravesamos el mar, nos vamos a ahogar. Si iniciamos ese proyecto, nos vamos a ahogar. Si damos el siguiente paso, nos vamos a ahogar. La lógica te decía que no tenía salida, ¿no? O sea, la lógica decía que esa enfermedad ya no tenía solución. La lógica de los 5 sentidos te decía que no es posible generar esas ventas. La lógica de los 5 sentidos te dice que ya no hay solución para ese conflicto con un familiar. La lógica te engañaba. Entonces, las personas que salieron de Egipto estaban frente a una prueba tremenda, ¿no? Tenían que ir más allá de los 5 sentidos, tenían que seguir avanzando a pesar de que enfrente la lógica les decía que si seguían avanzando en medio del mar se iban a ahogar. Y si no avanzaban, pues y si no avanzaban, el faraón junto con todo su ejército, pues los iba a matar. Entonces, pues, ¿para dónde te haces, no? Entonces, en ese momento, Moisés, que realmente era un gran cabalista y que conocía cómo alterar las leyes naturales, ir más allá de los 5 sentidos, que precisamente son una de las cosas que vamos a ver en el Mastermind, ya cuando lleguemos más o menos a la mitad de las sesiones. Él conocía cómo alterar las leyes naturales, y en ese momento hay una prueba de fe porque empieza a andar en medio del mar, y cuando prácticamente el agua ya estaba a punto de entrar por sus fosas nasales, cuando el agua del mar ya estaba a punto de entrar a las fosas nasales, él continuó con la certeza de que iba a estar a salvo, de que iba a lograr salir de esa esclavitud, de que iba a lograr atravesar
el mar y ponerse a salvo cuando ya estaba ahora sí que hasta el cuello, ya hasta las fosas nasales. En ese momento, cuando creías que ya no hay escapatoria, cuando crees que ya no tienes solución, cuando crees que estás desamparado y que nadie te puede ayudar, en ese momento, cuando se mantuvo con certeza, en ese momento se abre el mar, se parte el mar en dos, la marea empieza a bajar, el mar se parte en dos y hay espacio para que todos puedan pasar por ahí, ¿no? Pero solamente cuando te mantienes con certeza absoluta de que lo puedes lograr, ¿no? Una pequeña duda y el mar no se hubiera abierto, el mar hubiera quedado como estaba. Una pequeña duda y te ahogas, ¿no? Entonces, la clave para salir de la esclavitud mental es la certeza, ¿no? Porque definitivamente hay personas que inician algo, tienen el poder co-creador, pero después dice, ¿y si funcionará? ¿Y si llegará? Y ya realicé no sé cuántas estrategias y no funcionan. Entonces empiezan a tener duda, ¿no? Empiezan a tener, abandonan a mitad del camino. Entonces no saben si realmente iba a funcionar o no. Iba a funcionar si no tenías dudas. Si tuvieras certeza funcionaba, pero la duda hizo que generara miedo o el miedo hizo que generara duda y al final no sucedió lo que querías, ¿no? Pero en este caso, en este relato del éxodo a la salida del Mar Rojo, Moisés se mantiene con una certeza absoluta de que él iba a alterar las leyes naturales, ¿no? De que se iba a poner por encima de la lógica de los 5 sentidos y que iba a lograr su propósito, que era atravesar el mar y ponerse en un lugar seguro. Entonces, cuando ya estás al extremo, cuando se te están presentando los obstáculos, cuando ya te están asfixiando los obstáculos, si te mantienes con certeza y vas sobre tu proyecto, sobre tu meta, lo que tú quieras, tu salud, una pareja, un hijo, tu familia, no sé, casarte, viajar, lo que tú quieras, si te mantienes, en ese momento se abre una posibilidad y surge ese milagro, ¿no? El mar se abre y logras pasar y te pones a salvo. Entonces es espectacular esa historia. Esa historia nos da la clave para poder crear nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, ya más a profundidad lo vamos a ver en el Mastermind, en el Coaching Club Elite, cuáles fueron esas herramientas que utilizó Moisés para poder abrir el Mar Rojo, ¿no? Imagínate qué nivel de certeza y qué vibración tan tremenda tuvo que haber generado, qué invocación tan tremenda, invocar con la palabra para que el mar se abriera. Entonces, pues ahí está este tema muy interesante. Entonces, para salir de la esclavitud de Egipto y ya no ser sometido por el faraón, pues requieres certeza absoluta. Para salir de Egipto, es decir, para salir del cuerpo físico, que la lógica de los 5 sentidos nos engaña, nos hace creer que no es posible, que no sabes, que no tienes, que no es el momento, que tienes que esperar, que eso no es para ti, que hiciste lo que pudiste, que el problema está en el presidente, que el problema está en la pandemia, que el problema está en la economía, que el problema está en la vacuna, que el problema está... Mientras los 5 sentidos te sigan engañando, sigue siendo esclavo. Y el faraón ya no es un faraón físico con un látigo, ¿no? Sino que el faraón es tu yo, tu ego, pues que te está generando esa reacción de miedo, de duda, de envidia, de celos, de lo cual hay que liberarnos y logramos salir de ahí cuando tomamos conciencia, cuando seguimos avanzando y cuando tenemos certeza de que lo podemos lograr. Entonces, ve revisando, ¿no? ¿Cuál es tu faraón hasta el día de hoy? Y revisa si todavía eres esclavo de Egipto, ¿no? Si todavía la lógica de los 5 sentidos te dicen que no puedes, que no debes, que eso no es para ti, que eres un perdedor. Muchas cosas que hay que ir
hay que ir limpiando y que hay que ir trabajando. Bueno, pues ahí está, muchas gracias. Esclavo de solo yo tengo la razón, claro, muy bien, excelente. Entonces, ahora que ya dice Gloria González que ya ahí hay un faraón que te puede generar esclavitud en la mente, entonces toma conciencia de esto y cuando tomas conciencia de esto, te haces una pregunta, ¿no? ¿Necesariamente las cosas tienen que ser así o hay otra posibilidad? Entonces, es una pregunta de coaching, ¿eh? Una pregunta de coaching inteligente. ¿Necesariamente las cosas tienen que ser así o existe otra posibilidad? Porque recuérdate que las opciones son el néctar de los dioses, ¿no? Entonces, ahí es esta simple reflexión de decir, esto que me esclaviza de creer que yo tengo la razón, ¿es la única posibilidad, el único pensamiento posible que existe o hay una posibilidad de pensar diferente? Un pensamiento posibilitador, ¿no? Entonces, en ese momento eliges el otro pensamiento, la otra opción que te acerque a tu meta, ¿no? Entonces, ahí está, amigos, saludos, gracias. Amigos en Instagram, gracias. Amigos en Facebook, Marcos, saludos, Marcos, gracias por estar aquí en la transmisión, Gloria, gracias, Ceci, gracias a todos. Y bueno, pues ahí está. Recuerden, aún tienes posibilidad de sumarte al Mastermind Coaching Club Elite. Aún tienes la opción de integrarte. Ya llevamos dos sesiones intensivas, fueron una bomba, dijo Delio, ¿no? Una bomba de información. Y están disponibles online para que puedas entrar a repasarlas, a revivirlas, ¿no? Y recuerda que este mastermind es un mastermind a mediano plazo, son 12 sesiones donde te estoy dando coaching personalizado. Estamos trabajando en darte un método con estrategias mentales y metafísicas para que primero definas bien qué es lo que quieres, para que no quedes atrapado en las trampas del yo, del ego, en las trampas de la palabra, que a veces no decimos exactamente lo que queremos, para que analices realmente qué es lo que quieres y después que lo logres plasmar, que lo logres materializar. Ahí en el Mastermind les dije una de las claves para que tus metas se vuelvan realidad es que primero tienen que ser metas físicas, ¿no? Que sean tangibles, porque me he dado cuenta que muchas personas piden la paz del mundo, pero pues la paz del mundo, cómo lo puedes hacer sólido? ¿Cómo lo puedes hacer físico? No te digo que no esté bien pedir la paz del mundo, ¿no? Pero venimos de un mundo sutil, somos almas que bajan a un mundo físico. O sea, venimos de un mundo sutil a un mundo físico, ¿no? Entonces, las metas que queremos concretar en esta vida tienen que ser metas tangibles, metas físicas. Entonces, desde ahí ya hay una gran ambigüedad en las personas que se ponen metas que son muy, muy ambiguas, ¿no? Me gustaría ser feliz, pero pues, ¿qué es la felicidad? O sea, de entrada no hay nada concreto, ¿no? Por eso así se llama el cemento para poner en una banqueta, ¿no? Concreto, algo que sea tangible, ¿no? Entonces ahí hay un error muy grande cuando estableces metas y eso lo estamos trabajando muy a profundidad, muy a profundidad en el Mastermind. Ya son para proyectos de alto nivel. Entonces, un gran abrazo a todos. Si deseas contactarme para que trabajemos en sesiones 1 a 1, pues aquí está mi número de WhatsApp, más 521-477-398-4852. Si deseas realizar una llamada, siéntete libre, te voy a regalar una llamada para que me platiques de qué manera te puedo apoyar
que me digas qué es lo que no está funcionando actualmente en un área de tu vida y qué es lo que te gustaría lograr. Entonces, de ahí de entrada ya estoy regalándote coaching, porque ahí ya de entrada detecto el problema y la solución. Cuando me dices con tus palabras qué es lo que te está frenando en este momento y qué es lo que te gustaría lograr. Desde ahí hay que volvernos unos escuchas muy agudos de nuestras palabras, porque las palabras crean la realidad, pero les he dicho que la palabra está en el hemisferio izquierdo y el escucha, los sonidos, están en el hemisferio derecho. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de si es que estamos diciendo las cosas que realmente queremos o si estamos diciendo una tontería, ¿no? Y al final, cuando la realidad se materializa, dices, pues es que esto yo no pedí, pero cuando ya escuchas, que de entrada escucharte a ti mismo es todo un reto, pero cuando ya escuchas y te das cuenta, dices, ahora entiendo por qué mi realidad está como está, por las palabras que utilicé, que no, quizás no eran las correctas, ¿no? Entonces, de entrada, de hecho, el coaching te ayuda mucho en esto, porque a veces tenemos ese punto ciego de no escuchar lo que nosotros mismos decimos. Y ahí está una clave para crear la realidad. Bueno, pues ya voy finalizando la sesión. Si no hay más preguntas por el día de hoy, pues vamos a finalizar. Aprovechen de verdad esta sesión están teniendo coaching completamente gratis. Si estás en vivo y tienes posibilidad de mandar un mensaje, pues mándalo con tu pregunta y aquí tratamos de responderlo. Bueno, que tengas un excelente día. Te mando un gran abrazo desde mi bonito León, Guanajuato, México, para todo el mundo. Recuerda seguir siempre adelante. Tus sueños no son negociables. Y si requieres, toma un segundo aliento para que aguantes hasta el éxito. Y ya nos estaremos viendo, sintiendo y escuchando muy pronto.